Bueno, en esta semana, por lo menos en las redes, y aquellos que tienen un contacto con lo evangélico, lo protestante, se habló mucho de esta situación que pasó que en un púlpito de una mega iglesia en Resistencia Chaco, el presidente argentino, nuestro presidente Milei, tuvo un discurso político, ¿sí? Entonces se habló mucho y se discutió mucho acerca de, ¿está el púlpito o la predicación o se le tiene que dar el púlpito a alguien para que hable de política, para que haga una arenga política? ¿Qué tiene que hacerse en el púlpito? ¿Qué tiene que hacerse en una predicación? ¿Qué tiene que hacerse en un culto? Y se discutió y muchos dijeron, bueno, yo ya no soy más evangélico y esa palabra no me representa. Y otros dijeron, no, tenemos que seguir usando esta palabra, porque evangélico tiene que ver con evangelio. Bueno, y hubo allí toda una discusión importante y me parece sana sobre cuál es el lugar de la predicación en el culto cristiano, cuál es el lugar del púlpito en el culto cristiano, y qué hay que hacer en un púlpito, qué es predicar y qué hay que hacer en un púlpito cristiano. Pareció interesante. Bueno, les aseguro que lo que hoy vamos a compartir es evangelio de Jesucristo. Es algo central dentro del evangelio de Jesucristo. Así que yo, con esta expectativa, es que me acerco al texto bíblico y me acerqué para estudiarlo y me acerco ahora para compartirlo con ustedes. Primer diapositiva. El texto bíblico que nos nuclea hoy es conocido habitualmente como el buen samaritano. Y quiero aclarar, esto de buen samaritano es un título que se le ha dado, ¿sí? Esto de buen samaritano no es una cuestión moral, tiene que ver otra vez con el centro en el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? El más puro Evangelio que podemos ver, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿En qué consiste el Evangelio? Y el Salmo que leímos anteriormente, el Salmo 25, ya anticipó mucho de lo que es el contenido de este Evangelio. Así que antes de leer este pasaje para ustedes, pongo un poco en contexto. Todo lo que ha venido desarrollando Lucas, a partir del capítulo 8, 9, hasta ahora, hasta el 10, que es lo que vamos a trabajar nosotros, tiene que ver con el seguimiento de Jesús. Cómo ser un buen discípulo, cómo ser una buena discípula de Jesús. O sea que lo que vamos a leer hoy está en ese marco general. Cómo ser un buen discípulo de Jesús. Cómo seguir a Jesús en este evangelio que Él propone. Así que vamos a leer este texto pensando que el gran contexto que tiene detrás es esto: ser discípulos, discípulas de Jesucristo. Leo para ustedes la primera parte de este texto. En esto que Jesús estaba dando enseñanzas sobre cómo seguirlo, sobre cómo ser un discípulo de Él, en esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Empecemos a desglosar un poquito. Como ven, esto es un diálogo que entre dos personas. Una de las personas es experta en la ley, alguien estudioso de los profetas y del Pentateuco, ¿sí? De los escritos del Antiguo Testamento. Lo que nos dice es que la intención, y esto lo hace el narrador, el que sabe lo que está pasando mientras está contando la historia, ¿sí? El narrador nos pone en aviso a nosotros que lo que va a pasar de este diálogo
en realidad este experto de la ley tiene como una intención de poner a prueba a Jesús. A ver si Jesús responde esto que le pregunto. A ver qué me dice. A ver qué respuesta me y nos da. Se pone de pie, se hace visible, ¿sí? Y desde allí, puesto de pie, le hace esta pregunta a Jesús, ¿sí? O sea que ya tenemos un diálogo, ¿sí? Que lo comienza este maestro de la ley. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta que le hace frente al auditorio, muy posiblemente de discípulos, este experto en la ley. Me pregunté, perdón, pero Jesucristo todavía no murió acá. Perdón, pero Jesucristo todavía no resucitó acá. ¿Cómo es que esta persona habla de la vida eterna? ¿Cómo es que este experto de la ley hace mención a heredar la vida eterna? Porque esto de la vida eterna no es un concepto desarrollado en el Antiguo Testamento. No quiero ser categórico con esto. Está como vislumbrado, pero les digo que se habla muy poco de la vida eterna en el Antiguo Testamento. Muy poco. Job, un par de veces en los Salmos, Isaías, Daniel, pero no más que estos 5 o 6 textos en todo el Antiguo Testamento donde se habla de una vida después de la vida. Este no es un concepto desarrollado en el Antiguo Testamento. Entonces me pregunto, y cuando leí esto me pregunté, ¿cómo es que esta persona pregunta sobre la vida eterna si Jesús no ha muerto y resucitado y no ha sido tan contundente después de aparecerse a los discípulos y que a partir de eso los discípulos, los testigos, las testigos, pueden hablar de la resurrección y de la vida eterna? Bueno, resulta que allá por el siglo I y II antes de Cristo hubo un desarrollo de este concepto que no lo tenemos registrado nosotros en el texto bíblico, pero hubo un desarrollo de este concepto de la vida eterna previo a Jesús. Tal es así que cuando Jesús llega, hay fariseos que creen en la resurrección y hay saduceos que no creen en la resurrección. O sea, este fue un desarrollo que se produjo, como digo, 2 siglos antes de Jesús, ¿sí? Y que cuando Jesús llega, a pesar de que este desarrollo no esté en el Antiguo Testamento, ya está claro en la religiosidad judía, está trabajado. Se ve que va a haber una vida después de esta vida. Se ve que después de la muerte que todos como seres humanos nos va a tocar, va a haber otra vida. Y de allí que entonces estas 2 grandes facciones de la religiosidad judía, fariseos y saduceos, no coincidían en esto. Los fariseos sí pensaban que había resurrección de los muertos y los saduceos no. Así que esta persona, este experto en la ley, hace esta pregunta sobre la vida eterna, sabiendo o pensando de que hay, luego de nuestra muerte, luego de la muerte, resurrección y vida eterna. Jesús responde a esta inquietud, pero fíjense que a la pregunta, no sabemos si malintencionada, por lo menos para probarlo, a esta pregunta del experto de la ley, para probar a Jesús, Jesús no se queda corto, y si el experto en la ley le tira una pregunta, Jesús le devuelve 2 preguntas. Y 2 preguntas que lo van a poner a prueba a él. Porque miren qué responde Jesús. Primero que responde con 2 preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? Está tomando examen. Este experto en la ley que tiró la primera piedra, Jesús le dice, ¿y qué está? A ver, vos que sos experto en la ley, ¿qué está escrito en la ley? Pero no solo le pregunta esto para saber si el experto en la ley recuerda lo que dice la ley, sino que le hace otra pregunta más todavía. Si sabés lo que dice la ley, ¿cómo lo interpretás vos? Segunda cuestión. Había que saber lo que decía la ley y había que interpretar correctamente lo que decía la ley. O sea que Jesús, en este diálogo típico de maestro-discípulo, que es el formato que tiene este diálogo, Jesús empieza también a actuar de una manera que lo compromete, que lo desafía a esta persona, ¿sí? Entonces, como respuesta, el hombre cita 2 pasajes bíblicos, ¿sí?
ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, que es una cita de Deuteronomio 6:5. Y la segunda parte, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es una cita de Levíticos 19:18. O sea que el experto en la ley tiene buena memoria, ¿sí? Y cita bien los textos y responde a la pregunta de Jesús. Jesús entonces, viendo que esta persona cita e interpreta bien el Antiguo Testamento, le dice, bien contestado, lo afirma, dice, coincido, la verdad, diste en la tecla, tu respuesta es buena. Haz esto y vivirás. Fíjense que dice Jesús, haz esto y vivirás, que vincula con esta pregunta de la vida eterna, ¿sí? O sea que para el concepto de Jesús y de la ley, la vida eterna y la buena vida tienen que ver con amar al Señor Dios con todo el corazón, con todo el ser, con todas las fuerzas, con toda la mente, y amar al prójimo como a uno mismo, ¿sí? Entonces, como que Jesús dice, mira, para heredar la vida eterna, este es el camino. Amar al Señor y amar al prójimo. Y si haces esto, vas a tener vida eterna. Pareciera que allí, bueno, pregunta y respuesta que liquida la cuestión. Ya está. El diálogo llegó a donde tenía que llegar, una pregunta, una respuesta, están los dos de acuerdo con la respuesta, listo, acá está la conclusión. Pero, cuando aparece un pero, uno tiene que abrir un paréntesis a ver qué pasa. Pero él, el experto en la ley, quería justificarse, así que preguntó a Jesús. Esto de que quería justificarse, bueno, puede entenderse como, bueno, tal vez no estaba cumpliendo esto y quería decir, bueno, pero tiene que haber, no puede ser tan así, puede haber una respuesta, un plan B, no hay. O tal vez él quería justificarse porque para poner a prueba a Jesús, vio que Jesús no transpiró nada, vio que a Jesús no lo hizo mucho problema la pregunta, vio que Jesús no tuvo mucho problema en responder. Entonces, tal vez por eso dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Bien, y allí vamos a entrar en la segunda parte del texto de hoy, porque lo que va a hacer Jesús ahora para responder a esta pregunta, ¿quién es mi prójimo?, va a construir una parábola brillante, brillante. Este Jesús es tremendo, ¿sí? Entonces vamos a hacer ahora la lectura de la parábola con la cual Jesús contesta a esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Vamos. Jesús le respondió y le va a contar una historia. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Así que esta parábola, este relato que termina aquí, en el versículo 35,
luego viene una pregunta de Jesús y la aplicación, pero es un relato, una parábola, una narrativa especial, que es una construcción a medida de Jesús para esta persona que le ha hecho esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Bien, analicemos ahora la parábola con la cual Jesús contesta esta pregunta. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Entre Jerusalén y Jericó hay unos 27 kilómetros de distancia aproximadamente, como desde acá, desde Alta Córdoba, pasando por Guiñazú, Juárez Celman, hasta General Paz casi. ¿Sí? Por Ruta 9 Norte, de acá para allá, más o menos la misma distancia, para que tengamos una idea hoy acá en Córdoba de esta distancia Jerusalén-Jericó. Cayó en manos de unos ladrones. Estaba mirando el texto y me llamó la atención. Miren, Martin Luther King, el gran predicador y líder social, una semana antes de que lo asesinaran, comentó sobre este texto. Y dijo lo siguiente, se los quiero leer. Recuerdo cuando la señora King y yo estuvimos por primera vez en Jerusalén. Alquilamos un automóvil y fuimos de Jerusalén a Jericó. Y tan pronto como llegamos al camino, le dije a mi esposa: puedo ver por qué Jesús usó esto como el escenario de su parábola. Este es un camino sinuoso, el de Jerusalén a Jericó. Serpenteante, realmente propicio para emboscar a alguien. Es un camino peligroso. En los días de Jesús vino a ser conocido como el sendero sangriento. Así que lo que tenemos aquí es un camino y algunas personas que van por ese camino, que lo transitan. Una persona lo transita, se ve que hay algunos ladrones que lo encuentran en ese camino y lo asaltan. Siguiente diapositiva, por favor. La situación de agresión, la siguiente, la situación de agresión queda retratado en esto que es un códice. Un códice es, en este caso, por decirlo como en términos actuales, una historieta. Y un códice tiene a veces dibujos o a veces textos, ¿sí? Pero es un libro, un códice es un libro, antes de que existiera la imprenta, o sea, un libro que se construye página a página a mano. Bueno, este es un códice del siglo XI, del 1050 aproximadamente, para que tengamos una idea, en donde está representado este encuentro de los ladrones con esta persona. Allá la ciudad está lejos, acá hay un camino, ¿sí? Acá hay alguien que tiene lanza. ¿Y qué son estos que están acá atrás? Palos. O sea que es un hombre que es atacado a palazos y con una lanza por 3 ladrones. Esta es una imagen que presenta muy bien esta situación de un asalto, ¿sí? Y una agresión corporal en el camino, una situación de violencia, evidentemente. Siguiente diapositiva. Muy bien. Resulta que por el mismo camino en donde este hombre fue asaltado, viajaba un sacerdote, quien al ver a este hombre asaltado y casi medio muerto, se desvió y siguió de largo. No se olviden que la pregunta del experto en la ley fue: ¿y quién es mi prójimo? Porque esta es la respuesta de Jesús sobre quién es tu prójimo, ¿sí? Entonces, fíjense, por el camino viajaba presuntamente un israelita. Por lo tanto, el sacerdote era prójimo del israelita. Porque ¿saben qué? Los israelitas consideraban como prójimo a otro israelita, no a un samaritano, no a un ninivita, no a alguien de Babilonia,
No. Si había alguien prójimo de un israelita, era otro israelita. Y si había alguien prójimo de un israelita, debiera ser un sacerdote que está en contacto con el Dios que llamó a un pueblo y que los hizo pueblo y que los hizo prójimo. ¿Sí? Y esto de que un israelita es prójimo de otro israelita, tiene todavía una pequeña apertura en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, donde dice, también podés considerar prójimo a alguien que no siendo israelita, viva con los israelitas, more con los israelitas. ¿Sí? Entonces, se esperaba que el sacerdote israelita, por ser israelita y por ser sacerdote, un oficial del templo, ¿sí? Un oficial del templo, estamos cerca de Jerusalén, camino de Jerusalén a Jericó, en el templo que está en Jerusalén, muy posiblemente ese sacerdote oficiaba, es alguien en contacto con la ley. Por lo tanto, se esperaba que al verlo haga algo como prójimo. ¿Pero qué hizo? Se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. ¿Quién era un levita? También un oficial del templo. Alguien que ministraba con la música, con los salmos, con los salterios. Alguien, otra vez, israelita. Prójimo de este israelita asaltado. Y alguien otra vez en contacto con la ley. Alguien en contacto con el Dios, según leímos en el Salmo 25, con el Dios de la misericordia, palabra que se repite un montón de veces en el Salmo 25, que leímos anteriormente. Entonces, se suponía, y Jesús está construyendo esta parábola, no sé si se dan cuenta, la brillantez de Jesús, de los ejemplos que está poniendo para construir esta palabra. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Preguntó el experto en la ley. Se suponía que el sacerdote lo era. Se suponía que el levita lo era. Pero al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero, y cuando uno usa la palabra pero en un relato, en una narrativa, tiene que estar atento porque algún contraste se va a plantear. Pero un samaritano, no prójimo, un samaritano no era prójimo. Es más, había una rivalidad. Los samaritanos decían que había que adorar a Dios en el monte Gerizim y los israelitas decían que no, en el templo de Jerusalén. Los samaritanos solo reconocían el Pentateuco de Moisés y los israelitas el Pentateuco, los profetas, los escritos poéticos, los escritos, históricos, ¿sí? O sea, había una rivalidad, no era prójimo y además, como si todo esto fuera poco, los samaritanos no eran puros de raza, no eran israelitas puros porque a través de todos los procesos de exilio que habían tenido, otros gobiernos habían instalado en Samaria personas no judías, entonces eran mezclas, ¿sí? Entonces, si había alguien que no era prójimo, era el samaritano. ¿Y qué está haciendo Jesús? Fíjense lo picante de Jesús. Está construyendo una parábola diciendo, se suponía que el sacerdote era doblemente prójimo. Se suponía que el levita era doblemente prójimo. Se suponía que el samaritano era menos 25 prójimo. Imposible de ser prójimo. Pero eso es lo que usa Jesús en la parábola. ¿Qué hace el samaritano? Llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, fíjense la expresión de los dos anteriores, se desvió y siguió de largo, se desvió y siguió de largo. Viéndolo, se compadeció de él. ¡Wow! Y acá volvemos a misericordia. Otros textos usan la palabra misericordia. Misericordia es sentir las miserias de los demás en el corazón. Cordios, corazón. Miseria. Misericordia es sentir las miserias con el corazón.
¡Wow! ¡Qué concepto fuerte! ¡Bello! Compasión, compadecerse. Hacerse compasión, hacerse a través de la pasión, hacerse cercano al otro. Siguiente diapositiva, hay algo para ver aquí. Esta es una representación, una escultura, ¿sí? Que me parece que muy bien atestigua y es una imagen para entender lo que está pasando en esta parábola que Jesús está contando. Está obviamente, ¿quién será este? Este es el golpeado. Este es el hombre que está tirado en el camino. Este es el asaltado. Este es el apaleado. ¿Sí? ¿Quién será este? El samaritano. ¿Qué actitud le ven al samaritano? De compasión, cercano. Los otros siguieron de largo. Se desviaron y siguieron de largo. Dieron la vuelta. ¿Sí? Este se acercó. ¿Qué actitud tiene? De ayuda, claro, está tendiendo las manos, está arqueado hacia él, está poniéndole atención a lo que le pasa. ¿Qué hay acá? Una vasija, vino y aceite para curarlo. ¿Qué hay acá? Un burrito, tal vez en el que venía él. ¿Sí? Así que creo que este es un cuadro que bien atestigua esta actitud compasiva, como bien dijiste, esta actitud servicial, esta actitud de cercanía, esta actitud de poner el foco, no desviarse como hicieron los otros, no seguir de largo, sino concentrarse en el herido, en el débil, en el maltratado, en el que está tirado al borde del camino. ¿Sí? Muy bien, siguiente diapositiva. Muy bien, otra imagen, ¿sí? Esta imagen es de un poquito más cercana a nosotros. Se llama obviamente El Buen Samaritano y es de Pellegrín Clavé, es un español, ¿sí? Que hizo este cuadro. Y a mí me gusta este cuadro por dos cosas que me encantan, ¿no? Porque hay mucha teología en este cuadro, mucha y buena teología. Primero, obviamente, ¿quién será este? El samaritano. ¿Quién será este? El hombre herido, exactamente. ¿Qué está haciendo el samaritano? Lo está curando, ¿sí? Tiene como algo, como un trapo, ¿no es cierto? Mojado en vino, mojado en aceite, le está tal vez curando una herida, limpiando una herida. Fíjense que está recostado como contra qué. Sí, es como un lugar mullido, como un lugar donde esté cómodo, ¿sí? Tal vez si lo dejaron desnudo, ¿sí? El hombre lo cubrió con una manta, ¿no? Pero fíjense el dato que pone Clavé en este cuadro. El levita y el sacerdote. En una misma escena, Clavé ha resumido parte de esta enorme parábola que Jesús está contando y ha puesto a todos los personajes. Samaritano, el hombre asaltado, el caballo o la mula, el levita y el sacerdote, y al fondo, o Jerusalén o Jericó. ¿Sí? Pero lo que me parece tremendo de esto es, ¿qué está haciendo el levita? ¿Qué tiene el levita en la mano? Un rollo. Está leyendo, dijiste, Caro. ¿Qué estará leyendo? Puede ser las Escrituras, muy posiblemente, y yo no lo sé, pero lo que interpreto es que Clavé está siendo muy provocativo en este cuadro. Está leyendo las Escrituras, se me ocurre pensar a mí. Ahora, ¿saben qué? En estas Escrituras que lee el levita, la misericordia no aparece. O por lo menos el levita no la ve, no la ve. No hay misericordia o en las Escrituras
o no hay misericordia en el corazón del que lee las Escrituras. Y eso me parece un dato teológico fundamental de este cuadro. Tremendo, provocador y que habla muy bien de lo que Jesús está contando en la parábola, porque realmente no hay misericordia ni en el sacerdote ni en el levita. No hay compasión ni en el sacerdote ni en el levita. O sea, estos eran los prójimos naturales de él que está tirado en el camino. Esto es, además de ser el prójimo natural, esto es lo que ellos, en contacto con la ley y con el Dios de misericordia de la ley y con el Dios del Salmo 25, es lo que tendrían que haber entendido, es lo que tendrían que haber sentido. Ahora, el gran contraste es que el que siente esa misericordia, el que lo atraviesan las miserias, al que lo atraviesan las miserias del que está tirado, dolido y herido en el piso, es el samaritano. Primer golpe tremendo para este israelita experto en la ley. Es como que el bien viene de quien no se esperaba que venga el bien. ¿Se entiende? De esto se espera que venga el bien. De esto se espera la actitud de prójimo. De esto se espera misericordia. No de esto. Pero en la parábola que Jesús cuenta, y en esta brillantez que Jesús tiene para provocar a la fe, el bien, la misericordia, el cuidado, el amor, vienen del que no debiera ser considerado prójimo y de quien no debiera pensarse que vendría el bien. Siguiente diapositivo. El texto deja muy claro de que esta actitud de misericordia no es algo así conceptual. El samaritano se acercó, le curó las heridas con vino y aceite que él traía tal vez para su camino, ¿sí? Y para sus cosas, y compartió lo que tenía, y tal vez se quedó sin vino y sin aceite. Le vendó las heridas, lo montó sobre su propia cabalgadura, ese burrito que vimos en todas las imágenes, ¿sí? Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Miren lo que hizo la misericordia. Miren lo que hizo la compasión. Y miren lo que no hizo la falta de misericordia y la compasión de los dos que se desviaron y siguieron. Siguiente diapositiva. Bueno, esta es una imagen de Delacroix. También uno ve acá, otra vez, el caballo. ¿Quién será este? El samaritano. ¿Quién será este? El herido. No sé si alcanzan a ver, pero acá hay uno. Acá hay uno. Exactamente, acá hay uno. Y más al fondo hay otro, está el otro también. Están insinuados en el cuadro. Pero quisiera que particularicemos, miren la sensación de fuerza que está haciendo este hombre. No sé si se dan cuenta. Miren cómo están los pies. Miren. Miren cómo está la pantorrilla. Miren, sienten el esfuerzo que este hombre está haciendo tratando de cargar al herido en su caballo. O sea, no fue algo gratuito, ¿eh? Fue algo, esta misericordia, esta compasión fue algo, sí, del corazón, pero le puso el cuerpo a la misericordia, ¿eh? Le puso el cuerpo a la compasión. Fíjense, y ustedes piensen, el enorme esfuerzo de un hombre, fíjense la actitud del doliente, las manos como caídas, los pies desarticulados. Hay que levantar un peso muerto hasta una cabalgadura. Le puso el cuerpo al samaritano. Es una compasión con cuerpo esta, ¿eh? Fíjense, y todo este esfuerzo para cargarlo sobre su caballo, ¿no? Y me gusta esta imagen porque redondea esta idea de que la misericordia es algo que no solo uno debe decir, sino a lo que hay que ponerle el cuerpo. Hay que ponerle la vida. Hay que ponerle las ganas. Hay que forzarse. Hay que ponerle energía a la misericordia también, ¿sí? No solo declamarla, ¿no?
Y en esta imagen de Delacroix me parece que está puesto el cuerpo en la misericordia. La siguiente. Bueno, esta es la versión de Van Gogh sobre el mismo cuadro de Delacroix, ¿sí? Van Gogh también pintó con su estilo característico de estos trazos tan hermosos. De hecho, yo le puse este porque este es mi favorito, ¿sí? Acá me estoy dando un gusto. Pero acá tenemos otra vez, fíjense que también Van Gogh copia el esfuerzo del pie, la pantorrilla de este hombre. Fíjense que copia también la actitud de desvalido, de caído, de flácido del hombre golpeado. Lo está subiendo a la cabalgadura. Y también en el cuadro de Van Gogh aparecen, fíjense, levita y sacerdote. Otra vez. Muy bien, siguiente. Y este es un cuadro, la verdad que tuve el enorme privilegio cuando estuve en París, en Francia, de ir al Museo Petit, el museo pequeño que le llaman ellos, y ver el cuadro anterior de Van Gogh y este que está al lado. Los dos están así como al fondo de un pasillo. Yo dije, qué belleza estos dos cuadros juntos. Este es un cuadro también del Buen Samaritano, de un pintor de apellido Morot, Aimé Morot, francés, ¿sí? Y lo que me gusta de este cuadro y que pinta también es, no solo lo cargó al hombre, lo llevó hasta un lugar. A ver, veamos la secuencia. Se acercó, lo encontró, le vendó las heridas, lo cuidó, aceite, vino, lo cargó sobre su caballo y lo llevó. Y lo que me gusta de este cuadro es que el samaritano parece tan harapiento como el doliente. Es como un par, es un prójimo. Es un prójimo. Y lo que me gusta de esta pintura es que acá está reflejada la proximidad. Este es prójimo de este, es evidente. Este caballo es de este. Posiblemente todo esto que tiene acá es de este. Pero este es el prójimo de esto. Y en esta actitud, miren otra vez el esfuerzo de los músculos. Fíjense el músculo. Fíjense allí el esfuerzo del abdomen, caminando al lado del caballo, sosteniéndolo para que no se caiga. Otra vez, fíjense la flacidez de este brazo, de este otro brazo, esa cabeza torcida. ¡Qué cuadro! ¡Qué misericordia! ¡Qué prójimo, digo yo! ¡Qué prójimo! ¡Qué manera tan bella y tan teológica de mostrar cómo ser prójimo en una pintura! Bellísimo, me parece bellísimo y profundamente teológico esto también. Así que me deleito de haber conocido personalmente el cuadro de Van Gogh y de este en mi estadía en París con mis hijos. Siguiente. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, una vez que lo llevó, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídemelo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando vuelva. ¿Sí? Fíjense la actitud de prójimo, fíjense hasta dónde llegó la misericordia. No solo que le dio lo que tenía, compartió lo que tenía, el vinagre, el aceite, la vestidura, lo mullidito para que se recueste bien el herido, su cabalgadura, caminó al lado de él, lo acompañó, lo llevó, le llegó hasta el bolsillo le llegó la misericordia. Cuídemelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva, le dijo después de darle 2 monedas de plata. Siguiente diapositiva. Este cuadro es de Rembrandt y como que retrata esta parte de la parábola, ¿sí? Se ve que ahí está el desvalido, acá está el caballo, allá está el samaritano hablando con el dueño de la posada y tal vez negociando o tal vez dándole las monedas. Y esta es la posada, hasta acá lo traje. Y en este cuadro Rembrandt, fíjese, Rembrandt tiene esta técnica siempre de
claro-oscuro, poner cosas claras y poner cosas más en penumbra, ¿sí? ¿Dónde está la claridad de este cuadro? Acá. En el caballo y en el hombre que está siendo bajado del caballo para ser introducido a la posada donde sería finalmente cuidado. Acá hay alguien de la posada que tomó las riendas del caballo, acá hay alguien de la posada que está tratando de bajarlo de la cabalgadura, lo subirá luego, y allá está el samaritano dando de su bolsillo para que este desvalido, este prójimo del samaritano, tenga el tratamiento y el cuidado adecuado. Siguiente diapositiva. Después de contar esta bellísima y brillante historia de Jesús, esta es una historia contada, ¿sí?, a medida de la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le pregunta, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Otra vez Jesús cuenta una historia y lanza una pregunta al experto en la ley. Bueno, vos que escuchaste esto, ¿qué te parece? ¿Cuál es el que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿No? La respuesta del experto en la ley es el que se compadeció de él. Y está buena la respuesta porque lo que hace de bien el experto en la ley es entender que el tema del prójimo tiene que ver con la compasión. Ese puente es decisivo. Esa idea es fundamental. Vincular el prójimo con la misericordia o con la compasión es lo que Jesús quería trabajar en esta metáfora. Ahora, fíjense el dato de la respuesta también, de lo que anida en la respuesta de este israelita. No dice el samaritano, ni siquiera lo nombra. No puede ni nombrarlo. No puede decir el samaritano que tuvo. No puede, porque obviamente está tan impactado por la parábola, porque no se esperaba que sea el samaritano el prójimo. No se esperaba que sea el samaritano el que aplica misericordia, el que pone el cuerpo, el que comparte, el que pone el bolsillo. No lo puede ni nombrar. Y creo que esto ha sido producto del golpe de la parábola, de la provocación de la parábola, ¿sí? De aquello que la parábola comparte como contenido, un contenido que desafía la vida, un contenido que desarma la vida, un contenido que lo desarmó a este experto en la ley, que lo puso en contacto con una perspectiva que él no tenía, una perspectiva que aún lo cuestionaba. La respuesta final de Jesús es, bueno, ¿quién es mi prójimo? Anda entonces y hace lo mismo. Ya sabes quién es tu prójimo. Ya sabes quién es tu prójimo. Es la respuesta de Jesús. Ahora lo que tenés que hacer es ir en busca de tu prójimo, porque tu prójimo, lo que enseña justamente esta parábola, no es el de tu misma raza. Tu prójimo no es solamente el de tu misma religión. Tu prójimo no es solamente el que vive cerca tuyo. Tu prójimo es aquel a quien vos hacés próximo porque te vinculás con él con misericordia. Ese es tu prójimo. Tu prójimo es al que te acercás movido por la compasión. Ese es tu prójimo. En otras palabras, prójimo no se nace, prójimo se hace. El prójimo no tiene que ver con raza, cultura, nación o religión. El prójimo tiene que ver con el vínculo que desde la misericordia uno establece con alguien. Ese es el prójimo. El prójimo se construye. El prójimo se busca.
El prójimo se devela en la proximidad. Y esta es la gran enseñanza de la parábola. Prójimo, entonces, es aquel que uno hace prójimo, porque se acerca a él desde la misericordia. Y esta fue la gran enseñanza de Jesús a través de esta bella parábola de un samaritano que ve la situación de un herido, es movilizado por la misericordia, se detiene en la otra persona, se acerca, lo cura con los recursos que tiene a su disposición, venda sus heridas, traslada y acompaña al herido hasta un lugar donde va a ser buen tratado y responde con generosidad de su bolsillo, con generosidad desde su cuerpo, al herido y procura su bienestar. Les digo que muchos biblistas, intérpretes de la Biblia, han visto en este samaritano a Jesús, que obviamente ha hecho todo esto por nosotros como raza humana, ¿sí? Entonces, en el diálogo que tuvo Jesús al principio y en la parábola que contó, queda claro entonces cuál es la idea de la vida eterna que tiene Jesús. La vida eterna tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo. Y el prójimo es ese a quien uno se acerca desde la misericordia. Este sería un poco el resumen de este pasaje. Siguiente, por favor. Vuelvo otra vez a esta pintura de Clavé en donde se resume todo lo que hemos visto. ¿Sí? Que puede ser Jesús y puede ser interpretado como Jesús. Que son los heridos, los miserables, los golpeados, los apaleados por la vida, los marginados por la vida, los dolientes de la vida. Estos que son los religiosos, o que somos los religiosos, que leemos la Biblia, que venimos al culto, que cantamos, que explicamos la ley, pero que no entendemos misericordia en nada de eso que hacemos en nuestros templos y en nuestros cultos. Y aquí es donde el texto ya empieza a resonar en nuestra realidad. Porque si Clavé dice que el levita, que leía el rollo y que leía tal vez el Pentateuco y Deuteronomio y Levítico, donde habla de lo que hay que hacer con los extranjeros, y no lo entendía, tal vez ese nos representa a nosotros, que leemos mucha Biblia, que sabemos mucha Biblia, que servimos a Dios, que servimos en el templo, pero no hemos aprendido a aplicar misericordia con los que tenemos cerca. Y él también explica la ley, que predica, como yo, que explica la ley, que enseña, como tantos que enseñan acá en nuestra iglesia, y que enseñamos y predicamos, pero no somos capaces de aplicar misericordia ni en lo que enseñamos, ni en lo que predicamos, ni en nuestra vida diaria. Y entonces en esta pintura yo creo que están reflejados todos los posibles personajes que nos pueden interpelar desde este hermoso texto bíblico. Como sociedad argentina nos atraviesa una época, y no es necesario que yo lo diga, de muchísima violencia, de muchísima descalificación, empezando por nuestro presidente, ¿no? De muchísima agresión, de muchísima actitud separatista, como la de estos israelitas. Vos estás allá, yo estoy acá, sos mi enemigo, te enfrento, te voy a matar. División, polarización. Es una época de miedo, es una época de desprecio, es una época de inequidad esta que vivimos en Argentina. Es una época de indiferencia, de odio, de exclusión, de rechazo,
de sufrimiento, de división. Todo esto caracteriza a nuestra sociedad. Y este mensaje es tan contracultural, tan revolucionario, tan subversivo, tan disruptivo, como se dice hoy, respecto de la sociedad argentina que vivimos. Y pensaba en este contraste mientras preparaba esta predicación, y pensé lo siguiente, que este país, en este momento, es la mejor excusa para ser un buen samaritano. Es la mejor excusa para ser contracultural. Ser contracultural desde el reino de Dios y por el reino de Dios, no por esnovismo, no por política partidaria, no, para hacerlo desde el corazón del Evangelio. Empezamos esta predicación hablando del Evangelio y lo que pasó la semana pasada respecto de lo que es el Evangelio. Esto es Evangelio. Esto es Evangelio que se debe predicar de todo púlpito en toda iglesia de la Argentina. Esto es Evangelio, misericordia, amor al prójimo, amor a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con toda la vida, con toda la energía, con el cuerpo, con el bolsillo. Esto es Evangelio. Esto es lo que necesitamos anunciar. Esto es Evangelio de Dios en Jesucristo guiado por el Espíritu Santo. Y esto es lo que nuestra Argentina necesita. Y esto es lo que necesitamos transmitir de parte de Dios a nuestra sociedad argentina en este momento. Me parece que es un buen momento para entender que los males de nuestra sociedad argentina son una oportunidad para practicar concretamente nuestro seguimiento a Jesucristo, allí donde hay más dolor y heridas. Bergoglio comenta justamente, nuestro Jorge Bergoglio, fallecido ya, nuestro ex papa, ¿sí? Pero nuestro Jorge Bergoglio comenta este texto y quiero leer algo que él dice al cerrar su meditación sobre este texto bíblico. Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y nuevas transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, misericordiosa, compasiva, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Como el viajero ocasional de nuestra historia, solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, integrar y levantar al caído. Parecen palabras muy apropiadas a partir del texto bíblico y de nuestra realidad argentina. ¿Cómo puede dialogar este texto en nuestra comunidad? Bueno, yo quiero decir mi impresión de lo que somos como comunidad. Yo creo que esta es una iglesia muy pequeña, y es una de nuestras debilidades. Somos una comunidad muy pequeña. Pero ¿saben qué? Hay una paradoja en esa pequeñez. Porque yo creo que somos una comunidad muy servicial, muy misericordiosa, muy compasiva, a pesar de ser tan pequeños. Y somos fuertes en esa pequeñez y en esa misericordia que aplicamos. Yo quiero decir que Charlie, Caro y el equipo que ellos lideran todos los martes aplican una misericordia que tiene que ver con este buen samaritano. Ustedes lo viven. Ustedes lo viven. Alégrense. Tomen esta palabra como una palabra de afirmación del Señor para lo que están haciendo. Porque hay misericordia y hay compasión en lo que ustedes hacen.
Y el Señor los ve con agrado. Y el Señor se alegra de lo que ustedes hacen. Y el Señor piensa de ustedes como seguidoras y seguidores de ese evangelio que no defrauda, de ese evangelio que aplica misericordia. Y Carmen también. Vos con el ropero y el contacto que tenés con la gente más carenciada de esta ciudad, de este lugar, de este barrio de la ciudad de Córdoba, también aplicás misericordia y compasión con la gente que viene y se acerca aquí. ¿Sí? Y lo mismo puedo decir de Armando y Pablo, que guían el devocional los martes y que tienen una palabra de ánimo, una palabra de vida, una palabra de misericordia, una palabra de compasión, y que no solo hablan y comparten un pequeño mensaje con la gente, sino que también toman sus motivos de oración y nos los trasladan para que durante la semana estemos orando. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Somos pocos misericordiosos. Lo de pocos no me parece tan bueno, lo de misericordiosos me parece excelente. Pero quisiera hoy afirmar esto que hacemos. Afirmarnos no en lo poco, no en ser una comunidad pequeña. Dios nos dé la gracia, y pido a Dios esa gracia de que crezcamos. Pero pido que mantengamos esta misericordia que Dios ha puesto en nuestros corazones. Esta compasión que no es hablada, esta compasión que se hace arroz, esta compasión que se hace bufanda, esta compasión que se hace reflexión bíblica, esta compasión que se hace oración, esta compasión que se hace oído y escucha, esta compasión que se hace olla con carne, esta compasión que se hace servicio amable, esta compasión que se hace diálogo, esta compasión que se hace abrazo. Gloria a Dios porque podemos ponerle el cuerpo y el bolsillo a la misericordia. Y no solamente declamar misericordia. Y quiero que se animen, que nos animemos como comunidad. Y que esta es una palabra que el Señor nos regala en este domingo para que sigamos por este camino en el cual lo seguimos a Él y seguimos al auténtico y poderoso Evangelio. Esta es una palabra de afirmación para nosotros como comunidad. Quiere el Señor entonces bendecirnos en esta reflexión que hemos compartido hoy y en nuestra vida, para que realmente podamos seguir aplicando este Evangelio de Dios en Cristo, guiado por el Espíritu Santo, que nos habla de amor, que nos habla de misericordia, que nos habla de buena vida, es decir, vida eterna. Amén.